Entonces, si recuerdan, habíamos comenzado hace unas ocasiones viendo un versículo que se encuentra en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15 y 16. Y les dije varios atributos que tiene la palabra. Ya vimos algunos de ellos. Ya vimos que la palabra es necesaria, porque todos la tienen que recibir y absolutamente todas las personas tienen que llegar a esta palabra porque hay un solo Dios. Sin embargo, dentro de esa misma idea de que es necesaria, también llega para nosotros otra pregunta. Ok, es necesario, todos la tienen que recibir, pero la van a recibir dentro de sus corazones. ¿Cuál es la seguridad que yo tengo de que tengo que estar predicando esta palabra y no estar predicando otras cosas? Y a través de eso vamos a conseguir que la gente se salve. ¿De dónde surge esa necesidad? Y entonces les quiero dar un tema ahorita que se llama la palabra, su, su eficacia, su eficacia. Entonces vamos a hablar de cómo es que la palabra es eficaz para lograr aquello que ya ha sido enviada. Estoy allí básicamente diciendo lo que nos dice el Isaías capítulo 55, que es nuestra idea base. Esta palabra llega enviada de parte de Dios, pero no solamente llega de esa forma, sino que llega para ser útil. Entonces nos dice Isaías 55, llega como la lluvia, que es un regalo de parte de Dios, que se riega a todas las hierbas y entonces consigue que surjan plantas y surja vida en el lugar. Nos dice también 2 de Timoteo 3, versículo 16, la palabra es eficaz para lograr formar a hombres de Dios que sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, ¿sí? Y nos dice también, por ejemplo, 2 de Pedro, que esta palabra es la palabra profética más segura. Entonces estamos hablando también de aquella que, dice 2 de Pedro, que ilumina y que es bueno que nosotros nos agarremos a ella y nos aferremos a ella hasta que el día esclarezca, ¿sí? Entonces tenemos que ver que la palabra es eficaz y la razón por la cual es eficaz es porque la palabra fue enviada por Dios de forma perfecta y fue enviada con un maestro y ese maestro es el Espíritu Santo, ¿ok? Son dos partes. Es por el hecho de que la palabra es perfecta y ha sido formada por el mismo Dios y respirada por Él. Tiene un autor divino y además de eso, porque tiene un maestro divino que consigue lo que viene a realizar, ¿sí? Y ese maestro está realizándolo para absolutamente todas las personas. Cuando estaba pensando acerca de esto, un autor que se llama John Piper, es un predicador, que de hecho les voy a pasar un link luego, pero se los voy a pasar, es acerca de una serie de conferencias que se van a realizar en abril, y va a estar él. Él escribió acerca de un libro, escribió acerca de la Biblia en este librito, y le llamó una gloria peculiar. Ahora, la razón por la cual escribió este libro es muy interesante. Él dijo, ¿cuáles son los argumentos por los cuales nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Sí. Y entonces dijo, tengo que escribir un libro al respecto, porque no me entra en la cabeza cómo es que, ok, puedo tener argumentos apologéticos, puedo estar pensando a través de la ciencia y estar pensando a través de cada una de estas ideas que son ciertas y que defienden la realidad de la palabra. Pero yo lo puedo hacer porque yo nací en Estados Unidos, tengo una buena educación, tengo un acceso a toda esta información, pero ¿cómo es que sabe entonces? No yo, sino la persona que está en África, que nunca ha recibido una educación, que le está predicando un misionero. ¿Cómo sabe esa persona que esta es la palabra de Dios? Y entonces su respuesta fue, porque hay una gloria peculiar que brilla delante de todas las personas para autentificar que la palabra es cierta y segura y consigue aquello que ella viene a conseguir. Y si notan, esto se ve también dentro de la Biblia. La Biblia no nos habla con solamente reglas, nos habla con historias, nos habla con ejemplos, nos habla con exhortaciones, nos habla con discursos, nos habla con promesas. Porque el fin de toda esta palabra es llevar a todas las personas que la escuchan, que la ingieren y que la aceptan a llegar a ser hombres de Dios perfectos, que sean piadosos, preparados para toda buena obra, ¿sí? Y ese es el fin glorioso de la teología. Nosotros conocemos la palabra para que podamos ser hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios, que seamos perfectos, que logremos realizar toda buena obra, poder alabar a nuestro Dios, poder estar predicándolo delante de las personas, poder estar siempre buscando esta gloria de Dios, ¿sí? Y entonces es algo que es universal. Ahora,
Si es universal porque hay un solo Dios, tiene que ser universal también su eficacia. Y tiene que ser eficaz para todas las personas. ¿Ok? Y pensando en eso, vamos a ver unos cuantos puntos acerca de cómo es que se desarrolla esto dentro de la palabra. Primeramente podemos ver en la Biblia que nos habla acerca de una eficacia que es hacia las personas que son llamadas, ¿sí? Y que es una eficacia a través de una predicación que es con poder, ¿sí? Pero con poder del Espíritu Santo, no con poder de la forma en la que se habla. Estamos hablando acerca de platicar, acerca de predicar, proclamar, acerca de estar hablando, y muchas veces podríamos relacionar eso automáticamente con retórica. Y la forma en la que lo ve el apóstol Pablo nos dice Primera de Corintios, es que él podía haber llegado con las personas y estar predicando con sabiduría humana, estar predicando con una retórica que estuviese asombrando a las personas, pero esa no es la forma en la que él estaba llamado a predicar. Y si notamos Primera de Corintios, si me acompañan a Primera de Corintios, vamos a ver unos versículos del capítulo 2 y del capítulo 1, ¿ok? Ahí nos muestra en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al versículo 5, que Pablo se estaba acercando a las personas no con excelencia de discurso ni con sabiduría, sino se estaba acercando en debilidad y se estaba acercando temblando delante de las personas. Chequen lo que nos dice Primera de Corintios, perdón, capítulo 2, versículo 1 al versículo 5. Dice, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra, no fue con una palabra que fuese retórica y que fuese a ser mayor la forma de habilidad con la cual le está obrando, o de sabiduría, y aquí nos está hablando acerca de sabiduría de hombres, de la forma en la que ellos desarrollan argumentos. En muchas ocasiones ellos, los que eran griegos en ese momento, desarrollaban argumentos para convencer acerca de ciertas cosas, aun si ellos mismos no pensaban que fuesen las cosas ciertas o las cosas en las cuales ellos tenían que pensar. Lo que estaban realizando era que la cantidad de argumentación que ellos podían realizar al respecto para poder defender algo era lo que era importante. El hecho de que ellos pudiesen realizar toda esta reflexión y mostrársela delante de las demás personas mostraba una sabiduría. Y esa es la sabiduría de la cual nos está hablando aquí. Y es una sabiduría, les digo entonces, que es de hombres, porque está enfocada a cosas que no tienen un sentido. Pero lo que realiza Pablo es que dice, versículo 2, nada me propuse a saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Y estuve en vosotros con debilidad. Él estuvo de una forma que no mostraba mayor fuerza que los demás, y con temor y con mucho temblor. Y aquí está haciendo referencia, por ejemplo, a pasajes donde nos habla acerca de la persona que está delante de la palabra de Dios y cómo es que esa persona tiembla delante de la palabra de Dios porque sabe que está hablando el mismo mensaje de Dios. Versículo 4. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, es lo que les decía ahorita, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, para que no descansen, ok, esa persona predica muy bien, o esa persona me convenció con las palabras por la forma en la que la organiza. No, sino que descanse en el poder de Dios, ¿sí? Esa es la forma en la que lo estaba diciendo. Ahora, la razón por la cual les estoy citando este tipo de mensajes es porque lo que está haciendo aquí ahorita Pablo es que está contraponiendo dos cosas. Está contraponiendo la parte de la habilidad para hablar de las personas y la sabiduría de los hombres contra la sabiduría de Dios, ¿sí? Y que viene con debilidad y que viene con el Espíritu Santo. Y entonces cuando vemos esto, es que Pablo hace una diferencia clara entre por qué reciben unos esto y por qué reciben otros esto, o por qué estos no reciben la sabiduría y el poder de Dios y por qué ellos sí la reciben, ¿sí? Y ahí podemos checar otros dos pasajes que están dentro de la misma carta. Primera de Corintios nos dice esta idea en el capítulo 1, versículo 22 al 24. Chequen, está justo antes. Entonces todo esto va unido. Recuerden, una carta no tenía ni los capítulos ni los versículos. Esos se agregaron para ayudarnos a ubicarnos dentro de la carta. Pero todo esto viene unido dentro de un mismo discurso. Y entonces aquí está diciendo, antes de lo que ya les comenté, porque esa es la parte final, aquí les está diciendo, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, los judíos piden milagros que sean exaltantes, que sean grandes, los griegos
buscan sabiduría, gente que sea persuasiva y que esté hablando de forma maravillosa. Pero nosotros predicamos, ¿cuál es la contraposición de eso? A Cristo crucificado. Y Cristo crucificado, Cristo en la cruz, que murió, que fue un rey que no vino a ser servido sino a servir, sino dar su vida en rescate por muchos. Eso es para judíos tropezadero, y eso es para gentiles locura. O sea, ellos no lo reciben porque ven tropiezo y porque ven locura, pero hay personas que sí las reciben. ¿Cuáles son los que las reciben? Los que las reciben son los llamados, ¿sí? Hay un grupo específico que sí lo recibe. Así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es una verdadera sabiduría y es un verdadero poder. Y esto no depende de la persona, sino depende más bien del Espíritu que está actuando en ellos. Para que lo reciban, es necesario que haya un Espíritu. Y nos dice entonces en el segundo capítulo, versículo 12 al versículo 16, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, ¿sí? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esa es la idea base de todo esto. Entonces, la eficacia de la palabra de Dios hay una que se realiza dentro de los llamados y es para recibirla con poder, para recibirla como sabiduría, porque esa palabra no viene acompañada de cualquier maestro, sino que viene acompañada del Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, ¿sí? De ahí proviene una eficacia que nos ayuda a ver las maravillas que hay dentro de la palabra de Dios, ¿sí? Y nos ayuda a disfrutar a Dios, nos ayuda a disfrutar a Dios y ver que todo lo que trae con Él son beneficios, ¿sí? Un versículo, por ejemplo, que nos muestra esto es Romanos 8. Se me cerró mi otro programa, por eso es que me cambié. Romanos 8, versículo 28, que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es lo que a los que conforme a su propósito son llamados. Y chequen, es la misma idea. Los que son llamados son los que saben que todas las cosas les ayudan a bien, porque están ellos conforme al propósito de Dios. Y ellos aman a Dios, los que son llamados. Es el Espíritu que está obrando dentro de ellos para hacer efectiva la palabra de Dios y para que ellos puedan conocer estas verdades, ¿sí? Y entonces, la razón de la eficacia no es solamente para los llamados, porque ellos sean especiales, sino es porque tienen un buen maestro. Y ese buen maestro es el Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, hasta ahorita lo que he dicho dentro de esto es una palabra que es universal, que tiene que tener una eficacia que sea para todos los pueblos. No tiene que depender acerca de, ok, si tú tienes un mayor conocimiento, una mejor educación, o si tú naciste aquí o naciste en China, no tiene que importar nada de eso para tener su eficacia, porque es una palabra que es de un Dios que es Dios de todos. Entonces tiene que ser eficaz y lograr su cometido en todas las personas. Es universal. Dos, esta eficacia es para los llamados, porque los llamados han recibido el Espíritu para que puedan entender las cosas de Dios, porque los que son espirituales conocen las cosas espirituales, pero los que son naturales conocen las cosas naturales. Tres, entonces tenemos un maestro. Esta palabra es eficaz porque es llevada por un buen maestro y este buen maestro es el Espíritu Santo. Y si checamos la forma en la que nos habla la palabra acerca de este Espíritu Santo, podemos ver que desde la predicación de los apóstoles era eficaz su palabra solamente porque estaba siendo predicada por gente que tenía el Espíritu Santo. Entonces, si checamos, por ejemplo, la promesa que les hizo Jesucristo en Juan, capítulo 15, versículo 26 al versículo 27, les dice Jesucristo, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, el Espíritu de verdad, el Espíritu que proclama la verdad, el cual procede del Padre, chequen, Él dará testimonio acerca de mí. Este Espíritu, apóstoles, se los estoy enviando a ustedes, porque ustedes estaban actuando con incredulidad y no estaban recibiendo las cosas que yo les estaba enseñando, pero este Espíritu va a hacer que ustedes reciban esas cosas, porque este Espíritu va a dar un testimonio acerca de mí. Y no solamente eso, apóstoles, sino que versículo 27,
y vosotros también daréis testimonio de mí, ¿sí? Y esto, entonces, el Espíritu va a estar con ellos para que ellos también puedan dar testimonio y para que puedan hacer el fundamento de lo que es toda la iglesia, a partir de esa habilidad sobrenatural con la cual ellos van a estar predicando, y va a llegar entonces este maestro no solamente a enseñarle a los apóstoles, sino a enseñarle a todas las demás personas que van a estar escuchando acerca de esto. Nos dice también este mismo capítulo, en el versículo 18, chequen, porque en su momento, y hoy en día también, el mundo los aborrece. El mundo aborrece la verdad. Y dice el versículo 18, a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces nos está hablando acerca de cómo es que iban a aborrecer a los apóstoles, cómo es que iban a aborrecer a cada uno de ellos, porque ellos estaban hablando la misma palabra de Cristo. Nos dice el versículo 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Está haciendo referencia a Jesucristo y a sus apóstoles. Dice, el siervo, Jesucristo, perdón, los apóstoles no son mayores que Jesucristo. Si a Jesucristo lo persiguieron, también van a perseguir a los apóstoles, si es que guardan su palabra, ¿sí? Y entonces el versículo 16, que el capítulo 16, dice, los iban a expulsar de las sinagogas, ¿sí? Iban a estar persiguiendo a estas personas, y entonces los apóstoles iban a estar predicando la palabra de Dios en un mundo hostil que rechaza a Dios, que odia a Cristo y que persigue a la iglesia de Dios, ¿sí? A pesar de que veían milagros, ellos estaban mirándolos con aborrecimiento y no estaban recibiendo los milagros. Y la razón siempre es la parte del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que hace tan especial este Espíritu para hacer efectiva la palabra? Y les voy a dar 2 puntos dentro de eso. Es eficaz la palabra porque tiene un buen maestro que genera convicción. Y es eficaz la palabra porque tiene un buen maestro que genera salvación. ¿Ok? Que genera convicción primeramente. Cuando se predica la palabra de Dios y está actuando el Espíritu de Dios, este Espíritu logra hacer que esta palabra penetre y que esté generando una diferencia dentro de los corazones. En la primera parte del primer punto que les digo, la parte de la convicción, no es necesariamente salvación, pero si tú llegas y estás siendo un incrédulo y recibes la palabra, a fuerzas esta palabra va a ir en contra de ti. Y si la palabra está bien predicada y viene acompañada del Espíritu Santo, pero tú rechazas ese Espíritu Santo, a fuerzas va a estar chocando y vas a estar dándote cuenta y va a haber una reacción que tú vas a tener con esto, ¿sí? Y eso lo podemos ver dentro de la forma en la que predicaban los apóstoles. Si nos vamos, por ejemplo, a lo que sucede después, nos dice, por ejemplo, este capítulo, en el versículo 7 y versículo 8, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta es la convicción que les estoy hablando. Y esta convicción llega cuando les envían al Espíritu. ¿Cuándo se cumple esto primeramente? Se cumple en Hechos, capítulo 2, cuando está Pentecostés. Y si pueden, búsquenlo. Vamos a checar otros 2 pasajes en Hechos, pero les doy tiempo para que lo busquen. En Hechos, capítulo 2, está realizando este Pedro una predicación, ¿sí? Después de que es liberado el Espíritu y llega a todos estos creyentes, Pedro va y comienza a predicar a partir de las Escrituras y comienza a decirles a las personas y exponerles lo que sucede en estas Escrituras. Y hay una reacción de ellos. Y hay 2 reacciones que quiero que vean. Primeramente en Hechos capítulo 2, en el versículo 16, por ejemplo, nos menciona cómo es que realiza esto. Empieza a predicar, primer discurso de Pedro, dice el versículo 14, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oigan mis palabras, ¿sí? Chequen, escuchen la palabra que les voy a comentar. Y les digo, no es cualquier palabra, no es como que el Espíritu Santo nada más iba y les estaba revelando cosas nuevas a ellos para que predicasen, sino que empiezan a predicar a partir de lo que recibieron ellos. ¿Qué recibieron ellos? ¿Ya tenían las Escrituras? Recibieron una convicción de que la palabra es verdadera. Y entonces empezaron a hablar la palabra de Dios, el Antiguo Testamento,
delante de todas las demás personas. Chequen, versículo 16. Esto es lo que ha sido dicho por el profeta Joel. Versículo 25. Porque David dice de él, y aquí cita el Salmo 16. También el versículo 34 dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, y aquí cita el Salmo 110. Está citando la palabra, y a través de esa palabra está predicándole a las personas, y esa palabra, con el Espíritu, está generando una convicción dentro de ellos. ¿Y cómo es que ellos reaccionan? Nos dice entonces la forma en la que ellos reaccionan en el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Y esa palabra sé que es difícil. Otra forma en la que nos traduce, por ejemplo, la NBLA, es se conmovieron profundamente. Cuando habla acerca de esta parte del corazón es en su interior, en lo más profundo de su ser, hubo un cambio. Y esta parte de conmover también se puede traducir como fue un corte que se hizo directamente al corazón. Entonces, la idea es, entró algo profundamente a sus corazones. Como dice Sara, se agobiaron, hubo algo que les estaba como quedando mal, de modo que ellos tenían que responder, ¿qué haremos? Ellos tenían que reaccionar a fuerzas. Y la respuesta de Pedro es, arrepiéntanse, bautícense, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Esta palabra entonces nos está haciendo referencia a esta palabra de se compungieron de corazón, que está haciendo referencia a cómo es que fue cortado, fue penetrado de forma interior. ¿Sí? Y el otro término que también nos habla acerca de esta forma en la que ellos se genera esta convicción, está unos capítulos después, en el capítulo 4, en el capítulo 5, perdón, en el versículo 33, que nos dice el versículo, que después de que ellos estaban predicando, ellos reaccionaron. ¿Y cuál fue su reacción? Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. O en el capítulo 7, versículo 54, que les dice ahí, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Cuál es la idea entonces aquí? Se escucha la palabra, el Espíritu actúa, y cuando actúa dentro de ellos, unos se conmueven y están diciendo, ok, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que realizar para no seguir dentro de esta misma situación? Ya no quiero vivir en esta vida. La otra convicción que genera para ellos es que delante de ese pecado que están viendo en ellos, que tendría que ser la respuesta a arrepentimiento, más bien ellos se enojan y se enfurecen dentro de sus corazones y su interior está yendo en contra de lo que nos está diciendo. Y entonces este término nos está hablando acerca de un cortar en sus corazones, un enfurecer en sus corazones, que hacía que ellos viesen el pecado que estaban sufriendo. Pero todo esto surge por el actuar de la palabra y por el actuar del Espíritu. Sin el actuar de esta palabra, los que son llamados no verían algo hermoso o verían una necesidad de arrepentimiento. Y los que no son llamados, los que están respondiendo de forma mala, no estarían respondiendo de esta forma y no responderían de forma agresiva. Si no se predica bien la palabra, no responderían de forma agresiva. Cuando se predica bien, los que no quieren esta palabra y la odian porque están viendo su pecado delante de ellos, reaccionan de una forma dura y reaccionan en contra de ella. ¿Sí? Entonces la eficacia de la palabra se encuentra a encontrar en las personas con esta idea de lo que Dios está diciendo. Entonces el maestro les muestra lo que Dios está diciendo. Y nos dice Santiago capítulo 1, la palabra es como un espejo donde tú te miras y te ves como eres. O nos dice también en Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, dentro de la armadura de Dios, la palabra es una espada que utiliza el Espíritu. ¿Sí? Es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra es como un arma que está llevando el Espíritu Santo y que está utilizando para poder estar yendo en contra del pecado. ¿Sí? La forma en la que nos habla entonces esto es algo que es extremadamente cortante, que está yendo hasta lo más profundo del corazón,
que está dividiendo, que está viendo qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo. Y un versículo que nos habla bien acerca de esta idea es otro muy similar a este de Efesios, que es Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice aquí varias características, les voy a decir tres divisiones de estas características. Dice, versículo 12, la palabra de Dios es viva y eficaz, es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ok? Chequemos qué es lo que nos está diciendo aquí. Está diciendo primeramente que la palabra es viva y eficaz. Otra forma de traducir esto es rápida, es viva, se está moviendo para lograr un cometido, el cometido de Dios, y es eficaz o poderosa. Tiene el poder mismo de Dios de forma unida porque proviene del mismo Dios. Está moviéndose entonces para cumplir la voluntad de Dios de forma perfecta. ¿Sí? ¿Cuál es la forma en la que va a realizar esto? Es más cortante que la espada de dos filos. Es algo que está penetrando de forma concreta y va a ir hasta el fondo y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Y aquí nos está hablando acerca de la profundidad y acerca de la exactitud que tiene para dividir, para estar yendo hasta lo más interior de una persona. Y entonces, ¿qué es lo que realiza después de cortar de forma profunda? Tercera parte, discierne los pensamientos. Y esta parte de discernir también se puede traducir juzga los pensamientos. Discierne cuáles son buenos pensamientos, cuáles son malos pensamientos, cuáles son buenas intenciones del corazón, cuáles son malas intenciones del corazón. ¿Sí? Está actuando esta palabra entonces de forma viva y eficaz para cortar hasta lo más profundo de la persona y mostrarnos dónde es que estamos yendo bien, dónde es que estamos yendo mal. Está juzgando para decirnos, ok, tú estás con una intención de corazón que está yendo por Dios, o una intención que está yendo en contra, y nos dice el versículo 13, el siguiente versículo, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Recuerden, versículo 12, está hablando del cortar de la palabra y del discernir, de decir qué es lo que es bueno y malo dentro de la persona. Lo que está realizando entonces, dice el versículo 13, es que cuando corta y está sumergiéndose y está mostrando qué es lo bueno y lo malo, no solamente lo está mostrando para ti, lo está mostrando y lo manifiesta en la presencia de quién, de Dios. Es, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta nosotros. Está siendo eficaz esta palabra porque está penetrando hasta lo más profundo y nos está mostrando con los ojos de Dios lo que Dios ve y la forma en la que Dios está juzgando todas las cosas. Y nos está diciendo entonces, ¿tú dónde estás en relación a Dios? ¿Sí? Una forma en la que me gustó mucho cómo lo puso un autor de este libro, Ian Duguid. Iain Duguid, está difícil su nombre de pronunciar, pero la forma en la que lo dice él es como lo describe. En vez de agarrar esta idea solamente de una espada, dice, es más cortante que toda espada de dos filos. Él agarra la idea de un bisturí. Y entonces dice, una espada puede eliminar a los enemigos de afuera, pero un bisturí ataca las enfermedades y las malezas internas y es utilizada para realizar cirugías en el corazón. Algunas veces somos muy rápidos para traer la palabra a los problemas de las demás personas y podemos incluso decir versículos y capítulos para mostrarle a las personas dónde es que están mal. Pero la palabra de Dios no solamente nos habla de ir en contra de los oponentes, sino nos habla de limpiar nuestros propios corazones. La palabra de Dios penetra a lo más profundo de quiénes somos nosotros. Y mientras leemos la Biblia y nos exponemos a ella, esta corta y nos convence de pecado y nos apunta a nuestras responsabilidades, a qué tenemos que realizar nosotros, que preferiríamos no conocer y nos fuerza a ver áreas
en las cuales no estamos cómodos, ¿sí? Y en otra parte, haciendo referencia a esta misma idea, dice, un cirujano, que diga, el cuchillo de un cirujano no corta solamente para realizar una herida, sino que corta para salvar todo el cuerpo al tomar una herida aparte. La palabra juzga a las personas, pero no solamente lo realiza para poder decir, ok, eso está mal, lo realiza porque está inspeccionando para que nosotros podamos ver esto, para que podamos actuar de forma fiel, en vez de estar actuando nosotros en contra. Entonces su eficacia aquí, en esta parte, recae en el hecho de que nos muestra a nosotros cómo es que estamos viviendo nosotros. A través del Espíritu, la palabra nos muestra cómo es que está nuestra vida hoy en día y nos muestra que Dios está absolutamente viendo todo y Dios es a quien nosotros tenemos que rendir cuentas. Versículo 13, a quien tenemos que dar cuentas nosotros. Y a través de eso nos alienta a regresar nosotros a donde está Dios, ¿sí? Y entonces, no solamente es una palabra que dice, genera una convicción, sino es una palabra que busca generar una salvación, que es la siguiente parte que les decía. Es una palabra que busca generar una salvación. ¿Cómo la genera? La genera porque esta palabra nos muestra que no hay ninguno que sea justo. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, Romanos 3, versículo 19, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. La ley existe para que todas las personas se cierren su boca y no digan que ellos son justos, sino que vean que todos estamos debajo del juicio de Dios. Entonces, una forma en la que es eficaz es porque rompe nuestra idea de justicia, de que nosotros somos justos en nosotros mismos, que a pesar de que nosotros tenemos un corazón duro como una roca, nos dice Jeremías 23, 29, la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la piedra. Y lo que tenemos que hacer nosotros siempre es ir a escuchar esta palabra. Chequen la forma en la que está hablando aquí Jeremías. Nada más para que tengan un contexto. Está hablando acerca de cómo es que profetas están predicando cosas que no son la palabra de Dios. Nos dice el versículo 28, por ejemplo, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí yo estoy en contra de los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. ¿Qué es lo que estaban haciendo esas palabras? Que a estos profetas es que estaban diciendo que ellos tenían sueños y nos estaban hablando y estaban diciendo que provenían de parte de Dios, pero no provenían de parte de Dios. Y más bien lo que quiere realizar Dios es que quiere decirles a estas personas, si ya tienen la palabra, prediquen esta palabra. No simplemente digan que ustedes están recibiendo algo de parte de Dios, sino prediquen lo que Dios está diciendo, ¿sí? Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho, como si lo hubiese dicho Dios, ¿sí? Y aquí dice Jehová, yo estoy en contra de los profetas que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo. ¿Qué es lisonja? ¿Cuál? Lisonjas es cuando tú hablas Lisonja cosas que son, que suenan bien en el oído de la otra persona, que están buscando halagar a la otra persona. Eso es una lisonja, más o menos. Entonces ellos estaban hablando cosas que se escuchasen bien a los oídos de las personas, pero al estar hablando eso, y eran cosas que eran mentiras, ellos estaban perjudicando al pueblo, porque no les estaban diciendo la verdad, ¿sí? Y ningún provecho entonces hicieron a este pueblo, dice Jehová, ¿sí? Eso nos está hablando de esta parte. Entonces, más bien, lo que nosotros tendríamos que hacer es estar hablando con la palabra de Dios. La forma entonces en la que lo resumo ahorita con 2 Corintios, está hablando Pablo otra vez y está diciendo, las armas que nosotros tenemos no son armas que sean elocuencia, no son armas que sean personalidad. Las armas que nosotros tenemos son mayores, porque estas armas
están yendo a mostrarle a las personas a Dios mismo, ¿sí? Entonces dice el Romano 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez, a toda persona que está queriéndose ser mayor a sí misma, que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, cuando ocupamos esta arma, que es la única arma, por cierto, que aparece dentro de la armadura de Dios, en Efesios 6, esta arma está llevando cautivo todo pensamiento a obedecer a Jesucristo. Y esas son las armas que nosotros ocupamos. Una verdadera palabra que penetra nuestros corazones y nos está enviando a nosotros a ir a Dios. Y que cuando nosotros la predicamos, podemos tener una seguridad de que va a lograr su cometido y va a ser eficaz para atraer a las personas a esta convicción de su pecado e idealmente para atraerlas a ellas a salvación, ¿sí? Porque este es el punto. El espíritu del que nos habla la palabra de Dios no es un espíritu nada más de convicción, es un espíritu que nos dice Romanos capítulo 8, versículo 2, por ejemplo, es el espíritu de la vida. Romanos 8, versículo 2. La ley del espíritu de vida es un espíritu de vida en Cristo Jesús. Es lo que me libra de la ley del pecado y de la muerte, ¿sí? La ley, el principio del espíritu de vida, me libra a mí del principio del pecado, porque me convence, me trae a la vida, logra su cometido. O ahora sí, vamos a checar Isaías 55, que es el versículo con el que comencé, que nada más parafraseé, pero chequen Isaías 55, versículo 10 al versículo 12. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Y de una vez leo el versículo 13. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Ok, ¿cuál es la idea básica de Pasó. estos versículos? Dime, ¿qué pasó? No, si quieres di la idea y después te digo una duda. Va, claro que sí, no te preocupes. Si quieres, escríbela. Pero la idea principal de estos versículos es que el regalo de la palabra es un regalo que trae un fruto de vida, ¿sí? El regalo de la palabra es un regalo que trae un fruto de vida desde el cielo. Es una idea bastante sencilla. Proviene del cielo, proviene de parte de Dios, así como la lluvia. Es un regalo, no es algo que nosotros realizamos para hacer este cambio, para conseguir un fruto. Y dentro de un mundo que es un desierto, amigos, que nos dice Isaías, por ejemplo, 43, versículo 19 al 21, es un desierto en el cual tiene que ser abierto camino de agua. ¿Cuál dije? Isaías, era 43, ya decía. 43, que está diciendo, hay un camino en el desierto que tienen que ser abiertos, y es lo que está haciendo Dios. O en Isaías, capítulo 44, solo el siguiente capítulo, versículo 3 al versículo 5, donde dice que Dios va a derramar agua sobre la sequedad y ríos sobre la tierra árida. Nos muestra que hay un espíritu que va a derramar sobre la generación. En este desierto que estamos viviendo nosotros, que es el mundo corrompido en el cual está el pecado, en este desierto está derramando Dios un agua que es el espíritu y que es su palabra, que está llegando para poder dar fruto de vida a las personas, para poder sacarlas de la muerte a la vida, para poder estar formando algo que esté yendo hacia Él, para que chequen las otras ideas que nos habla estos versículos. Isaías 55, regreso, versículo 10 al versículo 13 estaba.
nos habla de cómo es que no solamente desciende como un regalo, sino que desciende ¿para qué? Para cometer algo y no va a llegar, no va a volver vacío. Dice, no volverá a mí vacía. O sea, va a cumplir lo que yo quiero, dice Dios, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Nos habla de un regalo que desciende desde los cielos, nos habla de algo que va a cometer su propósito y no va a fallar en lo absoluto en esto, ni va a regresar con las manos vacías diciéndole a Dios, lo intenté, pero no lo logré, sino que lo va a cumplir. Y ese propósito es llamar a las personas al arrepentimiento y conseguir una nueva vida dentro de ellos. Y chequen, el versículo 13 nos habla cómo es que había una zarza, pero en vez de esa zarza surge un ciprés, otra planta completamente diferente. O había una ortiga y crece un arayán, otra planta completamente diferente. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Y va a tener esa nueva planta, va a tener una vida eterna, después de que llega a este arrepentimiento y que cumple lo que sea que Dios quiere que cumpla. Ahora, podríamos pensar nosotros, ok, pero yo predico la palabra con unas personas y esas personas no la reciben, simplemente la rechazan. Y podríamos pensar, ok, si vemos estos versículos, estamos viendo algo que está fuera de la voluntad de Dios. Pero eso no sería cierto. Dentro de esos versículos, primeramente porque no todas las tierras son para generar fruto, ¿sí? Muchas tierras son regadas, pero tienen una tierra que es árida, que no va a conseguir que nada surja de ellas. Y más específicamente en Isaías, si vemos que también es su voluntad, o sea, no se escapa en ninguna forma de la voluntad de Dios el hecho de que haya gente que también sea incrédula, porque dice también en Isaías 6:9, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, oigan bien, escuchen bien la palabra, pero no la entiendan, vean por cierto, pero no la comprendan, ¿sí? Y está hablando acerca de esta gente que va a ser incrédula, que no la va a recibir a pesar de que va a estar recibiendo la palabra de forma externa, no la va a recibir dentro de sus corazones, pero Dios también está dentro de esta voluntad. Entonces esta palabra de Dios nunca regresa vacía, ¿sí? Sino que es la palabra misma de Dios que está logrando aquello para lo que fue enviada, ¿sí? Y ya para terminar, amigos, quiero que veamos unos últimos versículos. En Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Vemos una unión clara que está realizando Jesucristo. ¿Entre qué? Entre el espíritu y las palabras. Entonces dice, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Entre las palabras, el espíritu y lo que consiguen. Hay una unión extremadamente fuerte entre estas tres, ¿sí? De modo que no hay ninguna separación. Esta vida llega a través del espíritu, esta vida llega a través de la palabra, y estas tienen que ir unidas. De modo que la palabra esté siendo el instrumento que está utilizando el espíritu para poder penetrar en los corazones y para poder traer a las personas a estar regocijándose, estar recibiendo de forma verdadera y estar diciendo que ellos quieren esta palabra. Nos dice Jeremías 15, versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Cuando recibí las palabras y las comí, fueron gozo, fueron alegría, las recibí, porque tu nombre había sido invocado sobre mí, tu espíritu había sido encontrado dentro de mí, y esta es la forma en la que lo estaban recibiendo estas personas. Entonces, ¿cómo es que es eficaz esa palabra? Es eficaz porque unos versículos que lo resumen muy bien. Romanos 1, versículo 16. Porque la palabra, el evangelio, es el poder de Dios. Es el poder, la habilidad para concretar la salvación de todo aquel que cree. Es eficaz porque es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Es eficaz porque es la semilla de la cual surge una nueva persona. O primera de Pedro 1, versículo 23. Porque somos nacidos
no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. La palabra de Dios es la semilla de la cual surge un nuevo nacimiento que vive y permanece para siempre. Esta palabra, y nosotros porque nacemos dentro de esta palabra. O primera de Pedro 2, versículo 2, es la comida con la cual nosotros, como niños recién nacidos, comemos esta leche no adulterada y con ella crecemos para salvación. ¿Sí? Es una comida que nos alimenta. O Juan 6, que es el versículo que estaba diciendo hace rato, versículo 68, dice Simón Pedro, esta es su conclusión de Simón Pedro, después de escuchar a Jesucristo decir, mis palabras son espíritu y vida. Simón Pedro dice, hay unos que no lo están recibiendo, y les dice Jesucristo, ¿ustedes también me van a abandonar? Y Simón Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué te abandonaríamos? Si tú tienes unas palabras que nos traen vida eterna. ¿Sí? Esta es la forma en la que está hablando. Y entonces es increíble el testimonio que dan las personas, los apóstoles, que dan los profetas acerca de esta palabra cuando la reciben, cómo es que la agarran, cómo es que se sostienen en ella. El Salmo 19, por ejemplo, que dice en el versículo 7 y versículo 8, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. Todas estas ideas. Y la pregunta para cada uno de nosotros es, ok, ¿y yo estoy viendo eso dentro de la palabra? ¿Estoy observando en verdad que es algo que alumbra mis ojos, que trae alma, que trae vida a mi alma, perdón, que me hace sabio cuando yo soy alguien que no tiene nada de sabiduría, que alegra mi corazón, que alumbra mis ojos para ver de forma distinta todas las cosas? ¿O no estoy recibiendo esa palabra? ¿Sí? Y entonces, las implicaciones prácticas para esto, les tengo 9 implicaciones prácticas. 9 implicaciones prácticas. ¿Qué tiene esto? El hecho de que veamos que hay una eficacia dentro de la palabra, que es bueno recibirla. La forma en la que tendremos que reaccionar nosotros, primeramente, tendría que ser entonces que nosotros oremos. Cuando, cuando nosotros tenemos nuestro tiempo personal en la Biblia, oremos en nuestro tiempo personal en la Biblia. ¿Sí? Cuando nosotros estamos haciendo nuestro devocional, cuando hacemos nuestra lectura diaria, cuando hacemos cualquier cosa que tiene que ver con la palabra, que nosotros oremos por una iluminación, porque sabemos que es eficaz, pero solamente es eficaz en tanto está el Espíritu y está la palabra siendo recibida. Y entonces necesitamos nosotros de recibir la palabra, estar escuchando en verdad esa palabra y que sea el Espíritu quien nos esté enseñando. Entonces tenemos que orar en nuestro tiempo personal, en la palabra. 2, tenemos que orar nosotros también cuando estamos yendo a nuestra congregación. Orar antes de nuestro servicio. Cuando estamos teniendo un servicio de domingo, que oremos y oremos, por ejemplo, lo que nos dice el Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Esa es la oración que tendremos que tener nosotros. Que cuando vayamos a escuchar la palabra en domingo, estemos haciéndolo de forma intencional, diciendo, Dios, yo quiero que tú abras mis ojos y que me permitas ver maravillas en tu palabra hoy. ¿Sí? Oremos cuando estemos yendo a nuestra congregación. 3, que oremos porque tengan un poder transformador, porque tengan un poder transformador estas palabras, ¿sí? De modo que yo pueda ir inclinando cada vez más mi corazón a cada una de estas cosas que Dios está diciendo, o lo que dice también ese Salmo 119, versículo 35 al versículo 37. Guíame por la senda de tus mandamientos, por ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Que digamos a Dios, Dios, que estas palabras me transformen, que me estén llevando por otro lugar, que no me permitan ir de forma diferente. 4, que nosotros también oremos porque nos aleje, no solamente porque nos acerque a Dios, ¿sí?
que nos transforme nuestro corazón para ir hacia Dios, sino que también nos transforme para apartarnos. O Salmo 119, versículo 37. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino, ¿sí? Sepárame de todo lo que es falso, Dios, porque no quiero observar esas cosas. Quiero ser un verdadero discípulo de Jesucristo. 5. Que oremos porque permanezcamos en esa palabra, ¿ok? O sea, ora en tu tiempo privado, ora en tu tiempo antes de la congregación, ora porque te transformen tu corazón, ora porque te alejen de lo malo, ora porque te hagan permanecer en lo que es bueno, ¿sí? O como nos dice Juan, capítulo 8, tenemos nosotros que habitar dentro de la palabra de verdad. Juan 8, versículos 31 y 32 les dice Jesús, tenemos que permanecer en su palabra. Y si permanecemos, seremos verdaderamente sus discípulos y conoceremos la verdad. Y la verdad nos hará libres. Porque es que mucha gente no es libre cuando es creyente, porque no está buscando permanecer dentro de las palabras, porque no está viendo esa necesidad de estar continuamente en ella y ser unos verdaderos discípulos de Dios. El único que es verdaderamente discípulo de Jesucristo es aquel que permanece en su palabra. Y el único que es en verdad libre es aquel que conoce la verdad, ¿sí? Hay que pensar en estos versículos, porque son versículos que son extremadamente hermosos. 6. Oremos también nosotros para que el predicador tenga poder, que esté el Espíritu dentro de su predicación, ¿sí? No solamente pensar en nosotros, sino que pensamos cuando nosotros vamos a la congregación, ok, quiero orar por mis pastores, por los predicadores que me están enseñando, así como le pedí a Pablo que orasen a los efesios, que les decía en el versículo 6, 19 al 20, y por fin, a fin de que al abrir, está hablando acerca de la oración, a fin de que al abrir mi boca me sea dado palabra para dar a conocer con denuedo el misterio, perdón, del evangelio, ¿sí? Para que yo pueda estar predicando, oren por mí, Pablo, a fin de que al abrir mi boca yo pueda estar hablando palabra que sea verdadera, que sea de parte de Dios, ¿sí? O que dice segunda de Tesalonicenses, perdón, Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1, les estaba pidiendo también, oren por nosotros, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada. O mi séptima implicación, no solamente oren por el pastor, oren porque si ellos predican de forma correcta y ustedes están orando por su predicación, esa predicación no solamente va a llegar a ustedes y a mí, va a llegar a todas las personas que les estén hablando, ¿sí? Les dice aquí, oren por nosotros, pero es orar por nosotros para que la palabra se extienda, para que llegue a las demás personas y para que no solamente se extienda y la escuchen más personas, sino que sea glorificada, así como sucedió también con ustedes, que la recibieron y vieron algo glorioso y la aceptaron. Y entonces tenemos que orar nosotros también por las personas, para que esas personas reciban la palabra y el Espíritu entre dentro de ellos y los persuada, ¿sí? O implicación 8, oren cuando estén en sus rodillas, cuando estén delante de las demás personas, recordando pastores, maestros, misioneros, no solamente suyos, sino todos los que hay dentro del mundo, porque hay una cantidad extrema de gente que está dependiendo de esta eficacia en la palabra. Y si nosotros sabemos que existe, oremos por cada una de esas personas, ¿sí? Y 9, y último, oren con gratitud, o sea, agradezcan ustedes, porque ustedes han recibido esta buena palabra. Si es que son cristianos, ya la recibieron y ya vieron que el Señor es bueno y ya vieron que Él es el único camino y la única verdad y la única vida. Y entonces oren agradeciéndole al Padre que mandó esta palabra y que cumplió su cometido para cada uno de nosotros, ¿sí? Meni, ¿me ayudas, por favor? Sí, Vas. ok. Señor, te damos gracias porque pues nos permites estar aquí, Señor, reunidos para escuchar sobre tu palabra. Sabemos que
pues que tú estás aquí entre nosotros, Señor. Tu Espíritu Santo está aquí iluminándonos de tu palabra y te lo agradecemos. Y te pedimos, Señor, que cada vez que nosotros abramos nuestra Biblia, podamos orarte, Señor, podamos pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine en cada palabra, que no sea entendimiento humano, que no sea nuestra propia carne hablándonos, sino tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque nos has permitido entender tu palabra, porque tenemos una traducción de la Biblia, Señor, porque pues tienes esa buena voluntad para con nosotros de darnos tiempo, Señor, por medio de esta pandemia, de poder leerla, Señor. Te pedimos que nos ayudes a no desperdiciar esos momentos en los que podemos escuchar de tu palabra, Señor. Y hablando a nuestros corazones, Padre, para que cada versículo, aunque sea, cada vez que abramos tu palabra, aunque sea que leamos un versículo al día o lo que sea, Señor, que se nos quede bien en nuestros corazones, bien escrito y marcado, que no se nos olvide y que podamos no solo escuchar, sino accionar sobre eso, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Meni.